Regresamos, estamos hablando con la doctora invitada el día de hoy del tema de la deglución. Vamos a hablar de la voz, que es un tema que nos debería de importar mucho más de lo que nos importa a todos, pero estábamos arrancando con estos temas con la deglución. Ya hablamos de los adultos mayores, que son la mayoría de los pacientes que llega ya desesperado por un problema. Al comer, pues sienten que se ahoga, tose, entonces ya no quiere comer. Decías de la importancia de detectar estos pequeños detalles porque pueden significar una enfermedad, un problema. Y hablamos de los niñitos. Vivi te preguntaba y tú decías, sobre todo en los bebitos recién nacidos, la importancia, y hablamos de este primer estudio que le hacen a los bebés para saber si están tragando bien, etcétera, etcétera. Sí, en cuanto nacen los bebés, meten una sondita justo para ver que el esófago esté permeable y que haya comunicación desde la boca hasta el estómago y entonces puedan empezar a lactar. Cuando un niño, un bebecito, tiene antecedentes de importancia, normalmente son prematuros o algún problema neurológico, un síndrome, casi es seguro que hay que ir a buscar intencionadamente que tenga la fuerza de succión, que esté succionando. Hay una relación entre succión, deglución y respiración, una coordinación que ya viene por default cuando nacemos. Entonces a veces se cansan, no alcanzan a comer todo lo que necesitan y es súper importante, obviamente pues ya sabemos cómo ganan los bebés peso, duplican su peso en pocos meses, etcétera. Entonces sí es importante esa parte y el abordaje básicamente es justamente como un adulto, nada más que obviamente al niño se le hacen otras pruebas, reflejos, sensibilidad, fuerza, etcétera, y podemos empezar a rehabilitar. La rehabilitación es bien diferente a la del adulto. Y ahí te hago la misma pregunta que con los adultos mayores, porque como mamá, uno de los mayores traumas, me atrevería a decir que tenemos todos, pues es que al momento de tragar y suceda una cosa horrible, ya hemos hablado aquí incluso de los primeros auxilios, pero podemos detectar cositas en nuestro bebé o en nuestro niño que puedan ser síntoma de que hay que llevarlo con un foniatra porque no está tragando tan bien, porque podría tener un problema que significa después una tragedia. Mira, en bebés ya vimos más o menos cómo es, pero ya hay niños más cuando grandes. Empiezan a comer, sobre todo pues, ya sólidos. En 2, 3 añitos, que ya se les empieza a dar otras cosas. Lo habitual no es que tengan un problema de deglución. Lo habitual, si es un niño sano, su desarrollo ha sido normal y todo, sería extraordinariamente raro que un niño así tuviera un problema de deglución, pero lo que sí se presenta mucho en ellos son problemas de sensorialidad, de alimentación, es decir, no quiero texturas de papilla o no me gustan los sabores dulces. ¿Y eso también se ve con ustedes? Sí, sí. Sí, hay mucho tema de los que le llaman eaty pickers. Ajá. Picky eaters, que les niños dicen, remilgos. Exacto, que dicen, esto no, esto sí, solo come pollo y no come nada más, no le gusta comer verduras, frutas. Una cosa es el tema de que los niños cuando se introducen ciertos alimentos es normal que estén así como, no me encanta, pero algunos los comerán y otros no. Pero cuando solamente comen 1, 2, 3 cosas y no hay manera de introducir otro sabor, otra consistencia, otro alimento, normalmente lo que buscamos es disminuir esa sensorialidad y que sea más accesible para que el niño pueda empezar a comer otras cosas. No es una regla, pero a veces también los niños que tienen trastorno del espectro autista coexiste con este problema de sensorialidad. Y hay que trabajar, sí, la boca, etcétera, pero también el resto del cuerpo. Entonces, sí, también ese es un tema bien importante porque nos buscan las mamás. Bueno, la voz. La voz. Todos, ahí sí, todos usamos la voz. Unos más que otros por nuestro trabajo, por nuestras actividades, etcétera, etcétera. Pero hay que aprender a conocer nuestra voz y saber cuándo está presentando algún problema. Yo decía al principio del programa, hoy, miércoles, ¿qué día es hoy? 13 de noviembre, mi voz tiene un problema. Desde hace una semana que tuve un día de mucho trabajo en el que hablé durante 12 horas seguidas, siento que mi voz tiene un problema. Me canso al hablar, la siento más rasposa, se me va un poco al terminar las frases y todos podemos tener diferentes problemas de voz. ¿Cierto? Sí, Dani, mira, la voz es como cualquier otra función del cuerpo. Si uno le pide a su cuerpo, haz de cuenta que yo camino 2 kilómetros diarios de mi casa al trabajo, está perfecto. Pero de pronto un día no necesito caminar 2 horas, necesito caminar 8 horas. Y empiezo a caminar 8 horas diarias. Al principio me voy a cansar, pero yo me voy a adaptar a hacer eso. Y mi cuerpo lo va a dar hasta que ya no pueda, va a empezar a compensar. Sucede lo mismo con la voz. Hay 2 factores bien importantes en la voz. También es un tip para ustedes que son profesionales de la voz.
la intensidad o volumen de la voz y el tiempo. Tú puedes hablar fuerte, pero por poco tiempo, o puedes hablar un tiempo prolongado, pero a un volumen razonable o normal. Pero si queremos hablar mucho tiempo y darte a hablar en un volumen alto, entonces lo que va a pasar es que vas a tronar la voz. Para hablar en volumen alto tienes que saber hacerlo, porque entonces se puede confundir con gritar y no es lo mismo. Claro, hay que impostar la voz, colocarla, proyectarla adecuadamente, que eso es muy intuitivo. Claro que hay cursos de esto para hablar, etcétera, pero lo habitual es que las personas nazcamos con ciertas habilidades. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? A lo mejor tú desde niña dijiste, no, pues también me gusta esto, y empezaste a hablar en público, etcétera, y empiezas a desarrollar una habilidad que tienes. Hay gente que no tiene esas habilidades y lo aprende de cero, pero al final del día, todo este aprendizaje, ya sea intuitivo o no, es muy empírico para cuidados de la voz. Entonces, bien le puede pasar a alguien que está enfrente de los micrófonos o a un docente, por ejemplo. A quienes hablamos mucho por nuestro quienes trabajo. hablan mucho. Bueno, yo hablo mucho aunque no sea en mi trabajo. Que esa es otra. Está la voz profesional o la voz para trabajar y la voz social. Entonces, cuando de pronto somos muy platicadoras y nos reímos fuerte y todo, y luego entramos a trabajar y empezamos a hablar. Y luego salgo y me voy a relajar y no sé, me voy a tomar un café o no sé, una cerveza con unas amigas y sigo platicando en un lugar ruidoso y empiezo a competir con el ruido de fondo. Entonces el uso de la voz todo el día es exhaustivo. Entonces no tienes descanso. Aquí hay que, justo de las cosas que me gusta decirles a los pacientes que van conmigo, que trabajan con la voz, es que tienen que ser muy conscientes de en qué escenarios usan la voz, el volumen contra el tiempo, detectar en qué momento se sienten así. ¿Sabes qué? Siento algo y todo el mundo te dice, no, pero te oyes normal. Sí, pero yo siento Algo. Sí. Que es diferente a como era la semana pasada. Habla fuerte, di una frase en voz alta, fuerte, sin gritar. Yo soy la doctora Amparo Sumano Botó, estoy hablando como si estuviera hablándole a un grupo de 40 personas. Ahora grita. Yo soy la doctora. Es muy diferente proyectar la voz a gritar. Es muy claro, cuando grita se oye hasta como medio agresivo. Vamos a hacer